Engañé a mi esposo con otra persona y después resulté positivo y ahora tanto mi esposo como yo estamos padeciendo este virus. Yo tenía un matrimonio estable, 2 hijos, un trabajo con el cual le daba la mano a mi esposo en los gastos de la casa. Podría decir que todo estaba bien dentro de lo que cabe, dentro de lo normal que una pareja, una familia podría vivir. Pero dentro de mí sentía que me faltaba vivir muchísimas cosas todavía, porque a pesar de mis 41 años, yo me sentía muy joven todavía, me sentía como de 20 años. Mi esposo fue mi primer novio, él fue el único hombre en mi vida. Y bueno, justo en ese momento de mi vida conocí a alguien, conocí a esta persona, él era 13 años menor que yo. Y bueno, desde que yo lo conocí, él me deslumbró con su juventud, él me hizo creer que, que a mi edad todavía podía sentir otras cosas, que a mi edad todavía podía soñar como un adolescente. Él me enamoró con sus detalles, con su ternura, con sus atenciones. Y aunque mi matrimonio era socialmente estable, estábamos bien, vivíamos bien, yo no podía negar que la rutina, que los años, el cuidado de los hijos, bueno, tantas cosas que hay en un matrimonio, nos había atrapado y muchas cosas se habían apagado. Cuando yo conocí a esta persona, él, él fue otro mundo para mí. Me enseñó cosas que yo no sabía. Él me recordó cosas que yo ya había olvidado. Con él viví los momentos más hermosos de mi vida después de muchos años. Me llenaba de adrenalina y de emoción el hecho de pensar en cómo iba a salir a verlo, en qué le iba a decir a mi esposo cada vez que lo iba a ver a él. Pero pues todo eso no era difícil, no era nada difícil porque mi esposo confiaba ciegamente en mí. Yo era una mujer independiente y mi esposo nunca tuvo que preocuparse porque yo los estuviera engañando o estuviera en cosas que no son. No, él confiaba demasiado en mí. Así que sí, yo me aproveché de eso y él nunca sospechó que yo estaba con alguien más. Digamos que el único cambio que él sí notó es que yo estaba más feliz, más radiante y no era para menos. Yo era otra mujer a partir de que empecé a andar con él. Pero bueno, lastimosamente la felicidad me duró muy poco y todo esto se convirtió en una terrible pesadilla para mí y para toda mi familia, mi esposo, mis hijos. Unos meses después de yo estar saliendo con esta persona, él me confiesa que es positivo cabe recalcar que yo nunca usé ningún método de protección con él, puesto que yo ya no podía tener hijos. O sea, esa no era mi preocupación. Mi única preocupación era ser feliz, era divertirme, así que no me preocupé por protegerme ni nada de eso. Él me cuenta que su novia anterior está infectada, que se lo había dicho porque él tampoco sabía. Él se hizo la prueba, salió positiva, me informó a mí, me desesperé, rogaba al cielo que eso saliera negativo. Me hice las pruebas para verificar y sí, sí estaba infectada. Uf, eso me cayó como un balde de agua fría.
Y lo peor de todo es que tenía que decírselo a mi esposo porque lógicamente había una gran posibilidad de que él también estuviera infectado por el virus. Bueno, primeramente me tocó confesarle todo, me tocó confesarle a mi esposo que lo había engañado, que había estado con otro hombre, y no solo eso, sino que también me había infectado, estaba contagiada con esa enfermedad y, y que por ende pues había posibilidades de que él también estuviera infectado. Mi esposo se puso entre triste, entre furioso, tenía muchos sentimientos juntos, me preguntaba una y otra vez por qué le había hecho eso, si él había sido tan buen esposo, que él había sido un buen hombre en todo ese tiempo, que en que me había fallado, y él tenía razón. Yo lo único que pude hacer fue pedirle disculpas, me arrodillé, le pedí perdón 1000 veces por lo que había hecho, pero pues allí no había nada que hacer, ya pues el daño estaba hecho. Mi esposo se fue de la casa, él se fue donde su mamá y bueno, efectivamente eh, a los días se hizo la prueba. Mi esposo salió positivo, también estaba infectado. Esto es algo de lo que me voy a arrepentir toda mi vida. Fue algo que pude haber evitado, pero me dejé llevar por el momento, por la emoción, me dejé llevar por lo que sentía. Como es normal, mi esposo no quiso saber nada más de mí, mi matrimonio se terminó. Ahora mi mamá vive conmigo, es la que me está ayudando a sobrellevar todo esto, me ayuda con todo, con mis hijos. El virus ha avanzado un poco más lento en mí, en mi esposo en cambio no, en mi esposo ha ido más acelerado. Ambos estamos en tratamientos y bueno, tanto mis hijos como yo hemos aprendido a vivir con esto. Mi esposo ha aprendido a vivir con esto, pero todos somos conscientes que en cualquier momento podemos dejar de existir y no me va a alcanzar la vida para arrepentirme por lo que hice.